7 minutos pasan de las 8 de la mañana, ya aquí en Contexto, hablando con los expertos, con los analistas políticos sobre el tráfico de influencias que algunos dicen y reclaman existe por parte del Ejecutivo para los otros poderes de nuestro país. Estamos hablando todo esto a raíz del caso que se sigue en contra del abogado del Partido Patriota, en contra del abogado Vernon González Portillo, el único detenido en este caso de tráfico de influencias que también se sigue o en el que está involucrado Woody Rivera a raíz de la declaración y también de la denuncia que hace la magistrada Claudia Escobar por recibir, según ella, presiones para fallar a favor de la vicepresidenta y del Partido Patriota. Hablamos del tráfico de influencias esta mañana con Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buen día, gusto. Bueno, Renzo, hemos escuchado de estos casos en recientes días. Viene y el caso salpica a otros funcionarios, Renzo, que yo creo que muchos quizá no lo esperaban por lo que se dio dentro de la audiencia, las escuchas que se dieron. Vemos que resultan salpicados Anabela de León y hasta el mismo presidente. ¿Qué tan importante es este caso en la realidad que se está viviendo en el país? Bueno, creo que es un caso sumamente importante, relevante, toda vez que confirma lo que se ha mencionado durante varios meses, pero que cada vez queda más al desnudo el nivel de contubernio, de tráfico de influencias y cómo están implicados funcionarios del gobierno y de otras entidades, como ahora estamos hablando del registro de la propiedad, e inclusive está llegando a lo que supuestamente no se esperaba, que era la vinculación de la cúpula del presidente de la República directamente. Entonces lo que estamos es, por un lado, confirmando eso, es decir, que las acciones, la reunión que pudo haber tenido la magistrada Claudia Escobar con el diputado Woody Rivera no es un hecho aislado, no es que este diputado actuara por sí mismo, digamos, sino que, o que ahora se quiera ver que este abogado Vernon González haya querido también actuar por la libre. Para nada, estamos hablando de un hecho absolutamente en donde está implicado tanto el gobierno central como la cúpula del Partido Patriota. Eso yo creo que es clave, además tomando en cuenta que precisamente hoy día miércoles, dentro de poco menos de 2 horas, se va a realizar la vista pública en la Corte de Constitucionalidad, que es la última actividad previo a que esta Corte pueda resolver en definitiva qué va a pasar con la elección de los magistrados. Claro, y para recordar un poquito de lo que está hablando y lo que va a pasar hoy en la CC, hablando de todas las denuncias que se pusieron y a raíz también de la denuncia de la magistrada Claudia Escobar en cuanto al proceso que se llevó a cabo en la elección de los magistrados para la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Claro que es un hecho que en buena medida a partir del tema de la elección bastante cargada de anomalías, de irregularidades, de ilegalidades incluso, ha destapado, digamos, cada vez más otros episodios. Seguramente habrán otros capítulos que se van a detonar, pero lo clave aquí está en cómo estos hechos ponen de manifiesto, ya dijimos, el contubernio, pero también presionan a la Corte de Constitucionalidad para que pueda resolver de la mejor manera, porque fue la Corte la que pidió un tiempo para poder estudiar con más profundidad la gran cantidad de pruebas que se presentaron durante los últimos 2-3 meses. ¿Y qué escenarios ves tú que se puedan dar hoy? Después regresamos a este caso de tráfico de influencias, pero ya que tocamos el tema de la Corte y la vista previa que se lleva a cabo esta mañana, ¿qué escenarios ves tú en cuanto a la resolución que pueda dar la CC? Bueno, creo que el ojo está puesto en la Corte de Constitucionalidad y ahí hay varios escenarios. El primero, digamos que sería el escenario, el nefasto, denomino yo, es que la Corte pueda confirmar las elecciones. A pesar de tanta denuncia, de tantos hechos tan evidentes, la Corte pueda jugársela y no arriesgarse, digamos, y por lo tanto confirmar ambas o por lo menos una de las elecciones. El siguiente escenario es que pueda retrotraer los procesos al Congreso de la República, es decir, que solamente se repita la decisión en el Congreso, que por supuesto le tira la chibolita al Congreso, tomando en cuenta que la correlación que tenía el Partido Patriota hace 2 meses no es necesariamente la que hoy tiene, pero implicaría más de lo mismo. Y el otro desafío, que es lo que se quiere desde varias organizaciones sociales, de entidades internacionales, es para que la Corte pudiera asumir el reto de poder ordenar la repetición de ambos procesos, lo cual implicaría, primero, que la Corte Suprema de Justicia y salas actualmente continúen durante por lo menos 8 o 10 meses y que se repitan los procesos
lo cual sería... Lo cual dices no es muy probable o Es quizá poco probable tomando en cuenta el elecciones del año escenario entrante. político y tomando en cuenta que esto competiría de alguna forma con los tiempos electorales. Perfecto, y regresando entonces, Renzo, a este caso que se sigue en este caso de tráfico de influencias. Bueno, el abogado, el único detenido, pero vemos que hay otros involucrados. Una de las preguntas que surge es de las pruebas presentadas durante la audiencia de ayer, esta escucha, bueno, no de ayer, sino que de anteayer, la escucha que implica a Anabela de León y también, como dijimos, quizá al presidente. ¿De dónde salen estas escuchas? Uno se pregunta, bueno, pero ¿será esto también legal? ¿Cómo se presentan estas pruebas? Pregunta importante, y la respuesta acá es que lo presentó el Ministerio Público. La Fiscalía, una Fiscalía especializada en estos temas del propio Ministerio Público, presentó, digamos, sorpresivamente esta escucha telefónica, lo cual indica que todo esto que se ha dicho de que también la grabación que hizo la magistrada Claudia Escobar, si es legal o no es legal, eso es un asunto que hay que aislar, digamos, porque aquí estamos hablando de utilización de lo que son las escuchas telefónicas como un medio para presentar evidencias, es un medio absolutamente legítimo y legal para poderlo hacer, y ahora el Ministerio Público dice, nosotros también tenemos pruebas y aquí hay más, y seguramente tendrán otras más. Lo otro que también llama la atención es la reacción de la registradora, porque no hay que perder de vista que más allá de la figura del abogado Vernon González, lo que estamos hablando es de cómo él pudo actuar, sí o no, bajo las instrucciones de su jefa, porque él trabaja, sigue laborando en el registro de la propiedad inmueble. Y por lo tanto, aquí lo que estamos hablando, hay que ponerle lente, no tanto a él, yo creo que sí, pero hay que tener un segundo lente, mucho más importante, sobre la señora Anabela de León, que en sus declaraciones posteriores a que el señor González es inclusive conducido ahora a la cárcel, a la zona 18, sus reacciones indican claramente, uno, que confirma que sí es cierto que la conversación es de ella. Que se llevó a cabo, claro, esa Segundo, conversación. que sí tiene que ver con el caso de Claudia Escobar y de Gurri Rivera. Tercero, que ella participó en un programa de entrevista radial bajo instrucciones del presidente de la República. Y lo cuarto es que está de alguna forma justificando el nivel de intromisión que tiene no solo ella, sino como dije, la cúpula del Partido Patriota en la elección de las Cortes. Esto lo que hace es cambiar el escenario que teníamos en los últimos días y le pone más presión a que el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, perdón que retome el tema, sea muchísimo más contundente y ojalá lo suficientemente aclarador de este panorama. Porque podemos ya ver, aparece la figura de otro diputado, del diputado Valentín Gramajo, que también es el secretario de actas del Partido Patriota, que también ya se menciona en esto y que también hay escuchas que no se pusieron al desnudo completamente, pero también hay otros. Es decir, este es un juego de dominó, donde hay todavía, o un juego de cartas, mejor dicho, donde hay otras cartas que están todavía pendientes, pero lo clave aquí es que el Ministerio Público es el que ahora está actuando, digamos, con mayor rigor y con mayor claridad, más explícitamente, porque de ahí proviene la lectura. Y preocupa el hecho de que la registradora de la propiedad, la licenciada Anabela de León, ahora inclusive públicamente quiera como jalarle las orejas a la fiscal general, Thelma Aldana. Claro, dice que va a pedir una audiencia con ella. Porque de pronto no es lo pactado. Y aquí sería realmente lamentable que hubiera algún tipo de arreglo previo, alguna conversación con el Ministerio Público, pero ojalá no lo haya y ojalá el tema de la imparcialidad y la objetividad de la investigación del Ministerio Público contribuya a seguir desnudando este lamentable Argumentan sucesos. Persecución hacia el Partido Patriota. ¿Tú qué haces de esas declaraciones también y esas acusaciones que se están dando, específicamente la Contralora, pues dice eso, ¿verdad? Me parece que ese tipo de salida o ese tipo de argumentos de persecuciones es cuando ya están muy contra las cuerdas. Es decir, el Partido Patriota está pasando no solo por esto, sino por toda una serie de factores, un proceso de profunda crisis, como no la había tenido en los 2 años y medio de su gestión, y por lo tanto ahora se sale con una cuestión que para nada es un argumento sólido, ni no tiene ningún sentido, pero que es como una forma de escapatoria, decir que esto es una persecución política de partidos o de sectores en específico que ahora están opuestos a la gestión oficial, pero me parece que no merece mayor atención, como digo, un argumento que cae por su propio peso. Perfecto, y hablando entonces del tráfico de influencia, Renzo, con esto que hemos visto que, como decimos, es uno de
tantos casos que se podrían dar o de los cuales no se sabe todavía. ¿Qué podemos esperar entonces en otras acciones o en otros temas? Por ejemplo, en lo de la aprobación de los bonos, la aprobación del presupuesto. Inclusive ayer escuchaba en alguna de las radios la declaración del presidente instando a que se manifestaran las personas en frente del Congreso por las leyes que ellos desean o para la erogación de algunas. ¿Qué esperamos entonces en otros temas, en otros ámbitos? Creo en que el tráfico de influencias? lamentablemente es ahora, de aquí en adelante, mayor desfachatez, mayor manipulación, porque está visto que el partido ha perdido consistencia, ha perdido apoyos, ha perdido a los aliados que pudo haber tenido, y por lo tanto lo que le quedan son estas acciones absolutamente casi como de berrinche, diríamos en buen chapín, y que lo que vamos a ver de aquí en adelante es lo que resta de este año y el próximo año es un año cargado, digamos, de acciones también, de ir poniendo cada vez más al desnudo todo el tráfico de influencias que ocurre y todo el nivel de porosidad que en esta gestión se ha hecho mucho más fuerte de las instituciones. Me refiero ya no solamente hablando de corte, estamos hablando también del instrumento del presupuesto público, cada vez más al desnudo, como la utilización de los recursos públicos están, digamos, en línea totalmente opuesta a la prestación de los servicios sociales y la atención de las prioridades de los guatemaltecos, y cada vez creo que vamos a descubrir más hechos de corrupción, más hechos de porosidad institucional, más hechos en donde pululan, digamos, todo este conjunto de elementos que están haciendo la manipulación del ejercicio del poder público. Eso da como resultado, digamos, una erosión generalizada del gobierno, y creo que como precipitar no la salida necesariamente, por supuesto que para eso tenemos las elecciones de septiembre próximo, del otro año, sino también el agotamiento. No vamos a poder ver mayores éxitos en el último año de la gestión, y básicamente una atención de la emergencia, de este conjunto de emergencias que el propio gobierno ha autoprovocado. Perfecto, Renzo, muchas gracias. Y de hecho sí, importante descubrir todos aquellos actos de corrupción, pero más importante tener esa persecución penal de la que tú mencionas y esa independencia también del Ministerio Público que todos estamos esperando. Muchísimas gracias, Renzo. Un gran gusto. Nosotros lanzamos la pregunta del día desde muy temprano a casita, sí, para que usted también comparta con nosotros, se una a este foro. ¿Cuál es su opinión sobre la presión y el tráfico de influencia que pareciera ejercer a algunos funcionarios? Bueno, déjenos saber, nosotros estamos pendientes de lo que usted opina.